Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión mensual del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta ocasión, pues tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Magdalena Vences Vidal, que es un referente obligado para todos los que trabajamos de Orden de Predicadores. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de su trayectoria antes de que ella nos presente su ponencia titulada Naufragio del Patronazgo de Santo Domingo sobre la Ciudad de México. Entonces, a continuación me permito hacer esta breve semblanza. La doctora Vences Vidal es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1980 es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional, donde imparte Historia del Arte en Iberoamérica, Colonial 1 y 2, de 1998 a la fecha es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, y en la misma universidad tiene el nivel D del PRAE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1996 es integrante de ICOMOS México y de 2010 a la fecha forma parte del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura, el GERIC. El 8 de marzo de 2012 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Sus líneas de investigación son arquitectura conventual, historia de la orden de predicadores, arte, devociones y sociedad en América Latina. La doctora Magdalena ha impartido cursos, diplomados, conferencias, ponencias, charlas de difusión y divulgación en instituciones nacionales del extranjero y en poblaciones también acerca de la arquitectura civil y religiosa en lo que fueron los pueblos de indios, sobre arte y arquitectura barroca, iconografía mariana y santidad, conservación e investigación documental sobre el patrimonio edificado, la provincia de Santiago de México y sus filiales. Estas temáticas han sido expuestas también en 4 de sus libros publicados, en capítulos de libro y artículos. Su libro publicado más reciente se titula Imágenes de San Luis Beltrán entre el Nuevo y el Viejo Mundo, publicado en 2019, y cuenta también con capítulos del libro publicados recientes. En el año 2021 publicó Espíritu y Materia en la Mixteca, nuevos datos para la historia de Coaxtlahuaca. El mismo año, Santa Cruz de Tenerife, en el enlace de un santo de dos mundos. Publicó también en 2021 Santo Domingo de Guzmán, patrono de aguas y de la Ciudad de México, de 1630 a 1861, y la renovación del coro de Santo Domingo de México en el siglo XVIII. Entonces, les recuerdo que en esta ocasión su ponencia versará sobre el tema Naufragio del Patronazgo de Santo Domingo sobre la Ciudad de México. Doctora Vences, sea usted muy bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias, Ixchel. Muchas gracias a todos los asistentes aquí. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta presentación que intitulé para esta ocasión como una pregunta respecto al si el patronazgo de Santo Domingo de la Ciudad de México naufragó, fracasó o qué sucedió con él. Esta exposición pues tiene como base un largo artículo publicado en el volumen 42 del año 2021 del anuario Archivo Dominicano, que se publica en Salamanca, bajo la dirección de la editorial de San Esteban de Salamanca. Y este volumen fue dedicado a la conmemoración del 8º centenario de la muerte de Santo Domingo en el año 1221. De tal manera que mi participación se enfocó en ese artículo a rememorar el gozo y el desconsuelo mediante la construcción histórica y artística de lo que el Ayuntamiento de la Ciudad de México y la provincia de Santiago de predicadores le brindaron al fundador y santo patriarca de la orden. Ahí detallo varias de las vicisitudes en un largo tiempo acerca del tópico específico enunciado. Así que, como ustedes ya escucharon, entre mis publicaciones, pues lo intitulé Santo Domingo de Guzmán, patrón de aguas y de la Ciudad de México, 1630-1861.
Es un larguísimo tiempo en el que planteo pues una serie de notas, de fechas, de eventos. Es difícil en 40 cuartillas o casi 50 que me correspondió escribir, exponer a detalle todo lo que pasó en esta temporalidad. Pero bueno, se refiere fundamentalmente en las fechas al inicio, 1630, al inicio del patronazgo y 1861 a la exclaustración de los frailes. Ya a los miembros de este seminario se les compartió, o les compartí una parte de ese texto que, repito, es muy largo y esta fue la segunda parte o la parte final del mismo. En esta exposición, pues quiero marcar de manera muy sumaria un par de hilos conductores previos que elevaron al santo dominico en su condición de patrono. Primero, los cuerpos rectores y sujetos sociales que gestionaron el nombramiento en una ciudad con graves problemas de inundación. En el ayuntamiento recaía, como ustedes saben, la autoridad de esa práctica municipal, y en el segundo caso, la provincia de Santiago de México postuló a un protector espiritual, generándose así entre ambas partes una negociación político-religiosa que implicaba el compromiso pecuniario de contribuir con una suma destinada a rendir honores festivos que se le rindiera en su día o incluso en las vísperas, a cambio de otros derechos y el lustre social que obtendrían los miembros del ayuntamiento. Por supuesto, se esperaba que la misericordia divina tuviera su participación mediante el amparo que se invocaba en la titularidad. Santo Domingo fue uno de los 12 patronos nombrados en la ciudad. Este de Santo Domingo sucedió en el contexto de la prolongada inundación que conmocionó a la capital del virreinato entre 1629 y 1635, que desarticuló la vida normal de los residentes. A la ineficacia técnica del sistema de desagüe que se implementara a raíz de la gran inundación de 1607, se integraron obstáculos administrativos y de intereses humanos. La falta de atención y operatividad se resintió entre 1625 y 1627. En ese año se inundaron las calles aledañas al convento de Santo Domingo. Pero las peores consecuencias tuvieron lugar a partir del 20 de junio de 1629, cuando el nivel del agua se acrecentó por la intensa precipitación pluvial en septiembre. Se afirma que llovió durante 36 horas continuas. Los religiosos de Santo Domingo el Real, representados por su prior, ofrecieron a la ciudad, el ayuntamiento, la expectativa de amparo. Este incluyó la revisión de la solicitud en el orden de la sesión de Cabildo celebrada el día de San Ignacio, miércoles 31 de julio de 1630. La petición refleja lo que autoridades y sociedad confiaban para que desde el cielo se levantara el castigo, rogando para que hubiera solución humana a los problemas de desagüe y saneamiento público. Este es algo que se señala, ¿no? Quienes rogaron los dominicos. Fue así como el ayuntamiento protocolizó el compromiso mutuo y acordó unánimemente, cito, a partir de la copia que se mandó a hacer del testimonio el 12 de febrero de 1780, que dice: admitir desde luego con muy buena gana y de todo corazón por su patrón al gran patriarca Santo Domingo, y agradece y estima el acuerdo y advertencia que por ello le hace el padre prior de su convento, y en esta conformidad se haga la escritura del patronazgo, suplicando al santo sea intercesor con la divina majestad
para que alce la mano del rigor de estas inundaciones, que conoce la ciudad es por los pecados de ella, gozando de su infinita misericordia y clemencia. Recordaremos también que el convento dominico ocupaba y ahora ocupa parcialmente un área del subsuelo pantanoso de poca firmeza, característico, como ustedes saben, de la cuenca lacustre en la que se asentó la capital del virreinato. Su costado norte colindaba con una acequia de agua de la Laguna de México. Esa situación devengó en altos costos que le llevaría a sucesivas construcciones y reconstrucciones de iglesia, convento, claustro de noviciado. Sumándose a este tipo de problemáticas, la gran inundación que sufrió el templo en 1716, cuando los servicios se suspendieron y tuvieron que emprender al año siguiente, la construcción del tercer templo, que sin concluirse del todo fue dedicado y bendecido en 1736. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles la imagen patrona. O una de las imágenes del patronazgo. Segundo punto. Se depositó su plena esperanza, en la imagen taumaturga de Santo Domingo, precisamente en las vísperas del primer centenario del prodigio en Soriano, a instancias de Fray Juan de Córdoba, el segundo de este nombre, que no hay que confundir con el primero que fue soldado. Juan de Córdoba, natural de Iztapaluca, además de haber sido el gestor del patronato ante el cabildo en calidad de notario apostólico y secretario de provincia en 1630, salió electo provincial la primera vez el 15 de mayo de 1632, cuando debió encargar la copia a Alonso, la que ustedes están viendo, Alonso López de Herrera, pintor procedente de Valladolid. En el óleo en el que se asentó, que es retrato de la milagrosa y celestial imagen de Santo Domingo, que está en Soriano. Y ahí le pongo los datos y las medidas que a ustedes les dará una idea de del tamaño, ¿no? Del importante tamaño de este retrato. Son datos consignados por Guillermo Tovar y de Teresa. Así, México contribuía al repunte de esa devoción en un buen número de casas dominicas y a impulso de la monarquía hispánica, que junto con el patronazgo intervino para consolidarla en la Ciudad de México y diseminarla en el virreinato, pese a sus altibajos, al fin de cuentas, humanos. Bien, pues esta es la copia de la considerada verdadera imagen de Santo Domingo. Es una variante de la imagen aqueropolleta o non manufacta del fundador, que la Virgen entregó en tela a Fray Lorenzo de Groteria. En el la siguiente diapositiva pueden ver ustedes dos de las imágenes muy tempranas del primer tercio del siglo XVII, un grabado de 1638 y la famosa pintura de Zurbarán de 1642, en donde podemos observar que estas son copia de la que se alojó en 1530, de la que llegó, según la leyenda, bajó del cielo, ¿no? Por mano de la Virgen María, quien fuera acompañada por Santa María Magdalena y Santa Catalina de Alejandría, por cierto, patronas de la Orden de Predicadores, y la primera hoy es día de su santo. El fraile que aparece ahí fue Fray Lorenzo de Groteria, a quien pues la Virgen le regaló este lienzo
para consumar ahora sí que el anhelo y la petición que rogaba en la iglesia de aquella época. Vamos a regresar a la imagen anterior. El óleo sobre madera de la Iglesia Imperial de México, que fuera parte del encumbrado patronato, ocupó varios sitios, uno propio afectado, bueno, uno o varios propios en el siglo XVII, por lo menos dos, afectado como todo el inmueble por la inundación de 1716, hasta que la reconstrucción necesaria de iglesia y convento, así como el nuevo mobiliario litúrgico de mediados del siglo XVIII, la incluyeran en una redistribución en calidad de valioso legado, al que incorporaron otras devociones posiblemente puestas en la balanza de su recepción temporal. Más adelante les mostraré la ubicación de este óleo sobre madera. Acerca de la fiesta del 4 de agosto de 1650, nada se registró. De hecho, el siglo XVII es muy parco en esta información escrita respecto de las pleitesías que el ayuntamiento y la provincia de Santiago de México le rindiera a este patronazgo. Sin embargo, la otra parte de la historia está justamente en la narrativa que nos ofrece Alonso Franco, el cronista dominico, respecto al origen de este culto del patronazgo y de la serie de milagros que la imagen, se dice, generó a favor de sus orantes. Así que en esa festividad llovió. Ese 4 de agosto llovió, no, miento, en octubre, que se realizaba la procesión, la procesión el primer domingo de octubre hacia la Virgen del Rosario. Ese domingo llovió, cayó una precipitación pluvial que hizo que se suspendiera la manifestación pública de pleitesía a la Virgen del Rosario, pero al mismo tiempo al santo patrono de la ciudad. Guijo, muy a propósito, registra cuando se llevó a cabo la festividad el 9 de octubre, el siguiente domingo. Llegado el patriarca, que le sacaron 4 legos en hombros a la calle del Reloj, cayó un grande aguacero que duró hasta las oraciones. Mojóse todo el concurso y la reina de los ángeles. Uno se queda pensando, ¿qué habrán dicho los asistentes a la procesión de Santo Domingo sobre este protector contra las aguas? Claro está, que no eran de inundación, sino que venían del cielo. Bien, respecto al siglo XVIII, hago hincapié en tres puntos. Y los dejo aquí con una imagen actual de la iglesia de Santo Domingo, con lo que permanece del atrio sin cerco, la calle y contigua a la plaza de Santo Domingo, que formaron parte de los espacios mínimos públicos en donde se volcaba pues la conmemoración a esta titularidad. Al tiempo de las continuas obras materiales necesarias para la solidez y el adorno de la iglesia y convento de Santo Domingo, la Orden de Predicadores recurrió a un sistema de medios para insertarse entre los grupos sociales y abatir la apatía de la sociedad por medio del conocimiento de sus santos en tanto modelos a imitar. Entre ellos, la vida de Santo Domingo de Guzmán, a través de un impreso valenciano, los ciclos pictóricos correspondientes, que fueron varios, y en el claustro de Santo Domingo, el rezo de novenas por medio de 2 impresas, por lo menos localizadas, impresas en México, de 1783 y 1815, devocionarios específicos impulsados desde Roma, como los 15 martes dedicados al patrón, provisto de concesión de indulgencias
y que vemos y que tenemos registrados en 1731, 1732, 1815, todos ellos obtenidos con respaldos de los sucesivos pontífices en aquellas épocas. Iniciativa en la que tuvo desempeño la provincia de Santiago de México, pues con estos impresos propios a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX. Segundo, los frailes con el gobierno civil y la sociedad llevaron a cabo conmemoraciones y fiestas de gran empaque en las que se estrecharon los vínculos, el comportamiento pío y en las que se reprodujeron las jerarquías de poder en la tierra como en el cielo. En los diarios se menciona que el Santo Patriarca era celebrado en las vísperas y en su día, en las que no faltó la motivación del rezo. En el festejo de 1731, que fue el 4 de agosto, como antiguamente se festejaba a Santo Domingo de Guzmán, la noticia honró el antiguo origen de la orden, el lustre y diseminación en el orbe cristiano. El largo recuento refresca la memoria sobre el lugar de este instituto regular desde su sede provincial de Santiago de México. Se dice que ese día concurrió al mismo convento imperial el noble ayuntamiento y gran concurso, etc. El registro de la fiesta de 1733 y 1740 dejan ver el beneplácito de la devoción al gran patriarca. No faltó en esa ocasión el estreno de suntuoso mobiliario. En la fiesta de 1752 se estrenaron 6 blandones de plata y un rico ornamento de tela que costó 6,000 pesos. Todas estas vestiduras que formaban parte del culto decoroso al interior de la iglesia. Así que arzobispo y ayuntamiento asistieron al templo imperial del Señor Santo Domingo y la predicación estuvo a cargo del franciscano, lector y jubilado, Fray Juan Ferrafiño. En la del año siguiente también estuvo presente el virrey con la nobilísima ciudad, es decir, el ayuntamiento, tanto en la iglesia como en el convento imperial de Santo Domingo. A la celebridad de este patriarca hicieron los padres franciscanos en virtud, se dice, de su concordia, predicando Fray Juan de Aldarete. En pleno contexto de la política borbónica de secularización de las doctrinas a cargo de los regulares, en este caso de dominicos, el festejo del 4 de agosto de 1754 y el del año siguiente fueron fastuosos en la Ciudad de México y dignos de recordar los estrechos lazos jerárquicos entre los frailes regulares y el prominente prelado en Filipinas, Francisco Payás y Faro, quien en enero de 1755 consagrara la nueva iglesia de Santo Domingo. En el día del glorioso patriarca, para demostrar quiénes eran en el reino de Nueva España y en la monarquía hispánica. El diarista Castro y Santana describió, cito, desde la mañana el ayuntamiento asistió a la festividad de su patrono. La prédica estuvo a cargo de un célebre orador de los franciscanos, jubilado Fray Juan Rodríguez. En esa ocasión, los dominicos estrenaron una hermosa y pulimentada lámpara de plata lisa con peso de 600 marcos, sillas y bancas del presbiterio formadas en terciopelo con franjas y flecos de oro que en uno y otro pasó su costo más de 8,000 pesos a la solicitud y desvelo de su actual provincial, en ese entonces, Fray Claudio de Villegas. Y así se describen pues este tipo de manifestaciones de pleitesía por parte de la sociedad citadina. Estas grandes y esforzadas inversiones muestran el desempeño de este prelado de Santiago de México en la renovación material y ornamental del convento. De las honras de 1756 y 57, los franciscanos cantaron las vísperas con gran solemnidad.
Tercero, hay que tomar en cuenta las transformaciones sociales alentadas por las ideas ilustradas y la política borbónica absolutista respecto a la Iglesia, esta supeditada al Estado. El manejo de las imágenes y los efectos de la filosofía racionalista ante lo sobrenatural. También como parte de un macrohorizonte en el que transitaban las órdenes regulares en Europa, el acecho de su disminución como centros de formación de nuevos cuadros entre hombres y mujeres trajo consigo una importante disminución que la vemos reflejada en las tablas de los religiosos, novicios, legos y donados que encontramos descritas en las actas capitulares. Los representantes borbones en México suprimieron fiestas y procesiones, atajaron el uso del espacio público que anteriormente había sido colmado de manifestaciones piadosas. En las primeras décadas del siglo XIX no fueron menos los cambios en la integración del cabildo de la ciudad, cuerpo administrativo corresponsable en la celebración al patriarca, con repercusión en una función obnubilada pecuniariamente y la falta de su asistencia a las ceremonias. Por su parte, la representación dominicana de autoridad, por medio de sus prelados, fueron también portadores y alentadores de dos caras en una misma moneda, religión e ilustración, traducido en el cambio artístico. Con la llegada del régimen borbónico, su ideología ilustrada irrumpió en este campo fervoroso y lúdico al distender y desaparecer el formato público de vivir la religión. Con todo, el árbol podado retoñó unos años más en el espacio-tiempo bajo la administración municipal decimonónica y con las intermitencias de lucha y organización emancipadora. La autorrepresentación del hombre político por medio de la fiesta y procesión de prosapia religiosa había llegado a su final. Volvamos un poco atrás para denotar unos puntos importantes. El cese de apoyo del ayuntamiento para la fiesta del santo patrón dominico se debió a la entrada en vigor del reglamento del 22 de enero de 1771, obra del visitador José de Gálvez. En este periodo álgido de diversos procesos encabezados en la provincia de Santiago de México, estaban cerca de cumplirse 150 años del reconocimiento a Santo Domingo de Guzmán en calidad de titular de aguas y de la Ciudad de México. Así, al compás de acuerdos políticos mutuos, el 12 de febrero de 1780, los frailes residentes del convento se reunieron en la celda del prior y vicario provincial, Fray Pedro Garrido, exprovincial, con la finalidad de analizar y resolver la petición que el ayuntamiento formuló a los dominicos a través del regidor Francisco Marín de Herrera. El padre Garrido expuso la necesidad de buscar el bien de su comunidad y la conveniencia de restaurar los acuerdos de julio de 1630. La iniciativa del reemprendimiento resultó favorable y unánime con miras a fortalecer vínculos económico menesterosos con el gobierno civil en atención a los siguientes puntos expresados, y cito: en vista del generoso celo y singular amor que manifiesta la sobredicha nuestra ciudad hacia nuestro Santísimo Padre y Gran Patriarca, Santo Domingo de Guzmán y sus felices hijos, deseoso el dichoso prior de que una resolución tan piadosa y honorífica que yacía en el sepulcro del olvido, se renovase y perpetuase a pesar del tiempo devorador de las cosas. Propuso y consultó a la comunidad acerca de los gallardos deseos de la dicha nobilísima ciudad, y si le parecía si este acto se debía renovar con todas las formalidades más obligantes hacia nosotros, para nunca jamás faltar así a solemnizar con el mayor lucimiento la fiesta de nuestro Santísimo Padre Domingo, patrón de aguas de esta ciudad, como también
a dar sepultura en nuestro capítulo y entierro de nuestros religiosos a los señores que componen tan ilustre y noble cuerpo, a sus mujeres y a sus hijos. En la escritura se estableció contribuir perpetuamente con 100 pesos anuales para la fiesta y su asistencia formal a la función. Los dominicos asumieron en celebrar esforzadamente con la brillantez que se pudiera la fiesta y octava de Santo Domingo y otorgar de buena gana el sitio ofrecido para entierro a los regidores y su familia. Así fue suscrito el documento. Después, en 1815, el ayuntamiento acordó suprimir su contribución de limosnas para conmemoraciones, fiestas y otros a que había estado obligado. Las arcas estaban vacías. En el mejor de los casos, solo disminuyó el monto comprometido o dio largas a los regateos. El apoyo esperado por los dominicos para el 1 de agosto de ese año se redujo. El regidor y capitán Tomás de Terán comunicó al prior que la dotación anual de 200 pesos para la procesión del Santo Entierro, que también financiaban, y las de 100 pesos para el patrón Santo Domingo se rebajarían a la mitad. El ajuste, como dice el documento, fue objeto de piadosa negociación, a juzgar por la respuesta a esa medida que el prior Fray Juan García dirigió al regidor Terán. En la misiva se trasluce el interés de no perder la garantía o el lustre que significaba el respaldo del cuerpo de gobierno, al proponerle recibir el monto mínimo para la fiesta, y a quien dijo, confiando siempre que reintegrados los fondos, continuará su generosa piedad la limosna acostumbrada. En esa medida, el festejo de Santo Domingo, en tanto patrón de la ciudad, continuó, dado el impulso sostenido por sus hijos de hábito, apoyados en miembros de la vital corporación de gobierno virreinal en la Ciudad de México. Pero no fue la excepción en su decremento, ya que se redujo el número de festividades, el bodato de estas, así como la participación de los citadinos en muchas más festividades. Antes de mediar el siglo XIX, la situación de la iglesia en la vida pública cambió rotundamente. No obstante, los frailes no cejaron en su desempeño espiritual y sociocultural. En abril de 1843 se suspendió el donativo para la procesión del Santo Entierro por no permitirlo las ordenanzas municipales. El cabildo manifestó su sentimiento de no poder contribuir con el monto, aunque asumieron el gasto de la cera para la procesión que correría a cargo de la tesorería municipal. 3 años después, el argumento fue el mismo. A cargo del convento estaba el prior Fray Francisco López Cancelada, quien al calor de la frase Dios y libertad, convento de nuestro Padre Santo Domingo, cerró su misiva. Al reverso de esta, el licenciado Estrada contestó que asistirán y que esto se comunique a los dominicos. En esta oficial correspondencia de respetos mutuos y pleitesías sacras, el portavoz del ayuntamiento confía en que la procesión vespertina del Viernes Santo tenga el lustre que corresponde. Final. Al observar e interpretar el legado artístico que llegó de la etapa boyante y la correspondiente a la modernización del recinto eclesiástico, palpamos 2 impactos reveladores que echan por la borda el interpretado fracaso del nombramiento de Santo Domingo de Guzmán sobre las aguas y la ciudad. Ciertamente, el óleo fue desplazado a mediados del siglo XVIII, del que Cruz y Moya explican, mas habiéndose fabricado nueva iglesia, pareció conveniente exponerla a la veneración de los fieles en el lugar que hoy está, que en ese entonces, de la época de Cruz y Moya, correspondía y sigue siendo este mismo espacio al brazo del crucero a mano izquierda, pero
en aquel entonces, el retablo tenía 3 altares al frente de cada una de las imágenes ahí colocadas en el primer cuerpo. San Francisco a la izquierda, que todavía se conserva, Nuestra Señora de la Soledad, que ha sido cambiada por otra imagen, y Santo Domingo en Soriano, la tabla que junto con la de San Francisco miden casi 2 metros de alto. Sin embargo, del desdoro que ahora se denota, su incorporación se deduce en calidad de sólido fundamento en el primer cuerpo del retablo dedicado, como ustedes pueden leer ahí, a Nuestra Señora del Camino. A Santo Domingo en Soriano se le conoce más bien como respuesta a la difusión del culto a la imagen milagrosa, pero contados estudiosos la hemos vinculado al patronazgo citadino de México, que les he narrado. Hace más o menos hace unos 20 años, Pierre Ragón denotó ese lazo en un precioso artículo sobre los patronos de la Ciudad de México. Es una información que se halla en la crónica de Alonso Franco, como ya dije anteriormente. En tanto que el retablo neoclásico de Manuel Tolsá, inaugurado en 1810, se configuró al santo patriarca dominico en la plenitud de la gloria, desde donde gestualmente preside y ampara el templo a él dedicado y sin duda también a la ciudad. Signo de renovación de las relaciones mantenidas a pulso por las autoridades de la provincia de Santiago de México y los devotos miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, como ya lo he expuesto. En ambos testimonios plásticos, tanto el retablo como este otro, se muestra lo que sujetos y cuerpos sociales se enfrentaron, resolvieron tensiones y cumplieron anhelos. En este cruce de análisis de la información histórica con las obras materiales artísticas, mi objetivo fue estrechar el diálogo interdisciplinario para proporcionar interpretaciones más aproximadas acerca de nuestro pasado y acerca de los altibajos que tuvo esta titularidad. La exclaustración consumada en 1861 cercenó los prolongados vínculos festivos. El Templo de Santo Domingo de México, que hoy día permanece, es como este recorrido histórico acerca de la fama y pleitesías a Santo Domingo, patrón de aguas y de la Ciudad de México, huella indeleble de un prominente pasado y de un presente dominicano anclado a la provincia restaurada de Santiago de México en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Ya dejo de compartir y estoy a la gustosa espera de sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Muchas gracias, doctora. Muy emocionados de escucharla. No sé quién quiera comenzar con preguntas, comentarios, consultas a la doctora Vences. Sí, maestro Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Doctora, felicidades por su ponencia y por el trabajo. Pude leer el texto que nos envió y la verdad que también me surgen varias inquietudes respecto, bueno, sabiendo que es un texto más amplio, pues me gustaría leer la primera parte. Creo que me lo había facilitado, si mal no recuerdo, doctora, pero igual lo voy a buscar en mis archivos. Creo que sí ya había leído la primera parte. Sin embargo, quisiera comentarle, doctora, o más bien darle una, no sé si buena noticia, yo creo que es una buena noticia. En el Colegio de Jalisco, en el fondo reservado de la Biblioteca Mates, tiene el colegio una colección muy importante de impresos mexicanos, sobre todo del periodo del siglo XVIII, y en el sentido de estos pequeños o impresos menores. Y bueno, se me ocurrió hacer una búsqueda así rápida en el catálogo y localicé al menos
tres devocionarios. Uno, el que cita usted, precisamente el de 1731, lo tenemos aquí. Su reimpresión de 1783 también la tenemos. Y encontré un devocionario de 1710 impreso en la Ciudad de México. Otro de 1764 que es distinto al del 31 y parece ser que es distinto también al primero, de 1710, y otro que es una reimpresión que se hace en México, pero es de un devocionario que fue escrito para Santo Domingo de Puebla, en Puebla. Bueno, eso es por un lado lo que le quería comentar respecto a los novenarios. Digo, aquí los tenemos y con gusto, claro que si usted los requiere, se los puedo fotografiar para que los pueda consultar. Algunos de ellos traen grabados y el otro es que también hice una búsqueda, digo, es como intereses particulares. Estoy pensando ya trabajar o dedicarme de lleno a este tipo de impresos menores, y también una de mis líneas que me gusta usar mucho como fuente para el estudio de la historia son los sermones, y también localicé 3 sermones de la titularidad o de la fiesta del 4 de agosto, y están aquí también en este fondo reservado, uno de 1760, 1761 y 1767, como que es muy significativo estos años al menos que se encuentran y que están muy consecutivos, como de, no sé si es como de impulsar la devoción. Digo, sabemos un poco por el caso de Santo Domingo, de Santo Tomás de Aquino, cómo se reimpulsa otra vez la devoción a partir del Cuarto Concilio, que no es muy alejado a 1780, con esta intención de rescatar o reafirmar este patronato de Santo Domingo en la ciudad. Y precisamente con Fray Pedro Garrido, este exprovincial, que fue provincial en el Cuarto Concilio Provincial, que estuvo ahí impulsando esta devoción de Tomás de Aquino, ¿no? Por un lado, y también recordaba un poco, y un poco ahí me había confundido yo, porque tengo una memoria muy mala respecto a esta procesión del Cristo que sacaba el convento. Ya le había comentado a usted, doctora, de este texto, bueno, que usted nos había dado seña de la existencia de este texto de Manuel Mójica, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, Tesoros Escondido, sobre la historia de un santo Cristo del noviciado. Yo de repente a pensar que era ese, sin embargo, ya que revisé rápido, pues es otro, ¿no? Pero también es estas devociones del convento que empiezan a salir hacia afuera, ¿no? Y bueno, ya respecto, digamos, al trabajo, preguntarle, no sé, a lo mejor alguien más le iba a hacer esta pregunta. Yo desconozco mucho sobre el tema de la orden, apenas estoy como un poco embebiéndome, pero por ahí he escuchado ya alguna plática con la maestra Ichel, y a lo mejor la pregunta que le voy a robar a la maestra Ichel: ¿qué pasa con esta fiesta del topetón? ¿A qué se refiere con esto del topetón? No sé si usted tenga alguna referencia. Es algo que por ahí yo escuché en Querétaro, en algunas crónicas. La maestra Ichel me comentaba, me parece que para Puebla, que llevaban a los santos Francisco y Domingo y los hacían coincidir, ¿no? A lo mejor el doctor Esponea nos puede apoyar un poco en esa tradición, si es que es una tradición peninsular. Bueno, es la pregunta que le rogué a la maestra Richel, me imagino. También, bueno, ver este papel de los provinciales, sobre todo estos dos que menciona, Claudio de Villegas, por lo que yo también he estado haciendo mis pocas pesquisas de la orden, pues fue un fraile que tuvo mucho impulso para Guadalajara. Es el caso, y la maestra me podrá confirmar eso, que fue el que también renovó el convento de Santo Domingo aquí en Guadalajara. En Querétaro también impulsó mucho la devoción del rosario. Era un fraile que sin duda traía todo un ímpetu y un impulso de promover la orden y promover desde luego las devociones. Y bueno, ya para finalizar, porque ya no quiero agarrar más tiempo, es esta continuidad que usted observa de algún modo en el texto sobre la forma de rendir pleitesía todavía en esta primera mitad del siglo XIX, en que ya se va viendo como esta tendencia, digamos, secularizadora, por utilizar el concepto de que ya como que el cabildo se va como separando, tal vez por motivos económicos o como pretexto, ¿no? También un poco eso. Sin embargo, de tajo es la secularización de bienes de mediados del siglo XIX, que es lo que ya
separa, ¿no? Sabemos esto. Entonces, como ver que hay una continuidad por ahí usted menciona esto, que en algunos documentos decían, ¿no?, que los cuerpos o la corporatividad o este corporativismo del periodo virreinal sigue como que en las lógicas, si no ya como, digamos, institucional, política, sí todavía en la vida de la sociedad, ¿no? Las órdenes mismas, las corporaciones religiosas y asimismo consideradas como corporaciones las instituciones civiles, ¿no? Sería eso mis comentarios. Muchas gracias y felicidades nuevamente a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Edgar. Qué maravillosa noticia la colección Mates con esos impresos del siglo XVIII. De hecho, mi consulta fue digital y gracias a la localización, bueno, solicité apoyo de investigación a la maestra Gabriela Ugalde para que me buscara estos devocionarios, novenas, en fin, sobre todo devocionarios que había visto la noticia en la Gaceta, ¿no? Entonces siempre mi inquietud es justamente incorporar a las obras artísticas esta otra parte literaria destinada a la oración, ¿no? Al rezo específico y a la petición y obtención de indulgencias, etcétera. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto, ojalá y algún día pueda darme un brinco por allá y pues verlos así, tocarlos, olerlos, revisarlos y efectivamente luego los grabados que aparecen ahí, aunque sea uno solo, nos dan una idea del tipo de imagen que es diferente a la que encontramos plasmada en los lienzos de tipo devocional. Es como que algo más, la imagen grabada o los grabados que insertan son más rígidos, como más esquemáticos o ya con estos aires europeos, ¿no? De el cambio de moda en el arte. El Cristo del Noviciado, por supuesto, bueno, estaba tentada de ponerlo y de hecho hasta lo quité porque junto con la festividad a Santo Domingo como patrono, hubo otra serie de manifestaciones y auspicio devocional por parte de los dominicos con el Cristo del Noviciado, particularmente con motivo de justo cuando en el año en que se consagró la iglesia que se bendijo la iglesia de Santo Domingo en 1736, con la llegada de la peste terrible de Matlalzáhuatl, que se prolongó un tiempo más, pues hubo todo esto, lo describe Cayetano Cabrera y Quintero, ¿no? Sobre la larga representatividad de santos invocados, convocados para pedir a Dios que cesara la epidemia y en donde la ganadora fue la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y más tarde, tiempo después, elevada a un rango muy superior, ¿no? Que esto forma parte de otra, paralelamente otra construcción histórica que nos habla de la representatividad corporativa y de los ímpetus de los sectores, de individuos, ¿no? En tanto sujetos sociales y con intereses seculares y políticos, ¿no? De tener una participación abanderándose o amparándose en prestigiosísimas devociones marianas, ¿no? Entonces aquí el Cristo del Noviciado es uno de los que está incorporado abajo en esta última diapositiva que les mostré, el retablo neoclásico de Manuel Tolsá, está ahí el Cristo del Noviciado, incorporado en el segundo cuerpo de esta magna expresión de plástica, de reconocimiento y del lugar en el que los dominicos tenían a estas dos grandes figuras, ¿no?
El asunto de la fiesta del topetón es la primera vez, perdón, que escucho sobre esto, pero ya cuando desglosaste este sentido, ¿no? De hermanar o de participación de San Francisco y Santo Domingo juntos a nivel público. Bueno, esto es toda una larga tradición, ¿no? La hermandad. Y sobre todo en el siglo XVIII el auspicio, el fuerte auspicio que hay de ambas patriarcas de institutos regulares, con motivo pues también de rogar a la divinidad que levante los castigos divinos, porque son los considerados para ese entonces como los magnos intercesores en cuanto a su concepto de patriarcas, repito, de órdenes mendicantes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ya lo anoté porque es bien interesante. El asunto de Claudio de Villegas es precioso saber, y muchas gracias por compartir, ¿no? Que me gusta este espacio académico del Seminario de Alcalde, donde estoy aprendiendo muchísimo, incluso a ver desde varios aspectos históricos que aquí se han abordado, el tejido, ¿no? O la trama y la urdimbre que hay respecto a las participaciones a título individual y corporativo, ¿no? El caso de Claudio de Villegas para Santo Domingo de México, que lo tengo por ahí medio publicadas algunas partecitas en el texto sobre la renovación del coro de Santo Domingo, pues fue una figura central. Y me da mucho gusto que también en otras representaciones pues haya estado en Guadalajara y en Querétaro auspiciando este tipo de trabajos, ¿no? Incluso hasta Garrido, yo no sabía que había sido uno de los asistentes al Cuarto Concilio Mexicano. De hecho, es un concilio que lo conozco, que lo he leído por algunas otras razones, buscando rastros de otras devociones, y que esto me compromete de alguna manera pues a volverlo a leer, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que, a ver, estos estudiosos y amantes de los dominicos que somos, pues, o para los más jóvenes, a ver si se van haciendo alguno que otro estudio sobre estas grandes figuras de la función social, no solamente como prelados de la provincia de Santiago de México o como alcalde lo fue en Guadalajara, ¿no? En distintos canales, ¿no? Que tenemos una gran cantidad, aquí nada más se mencionan algunos y omití otros nombres, pero pues que al siglo XVIII y al XIX todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vences. Antes de cederle la voz al doctor Alfonso Esponera, me gustaría darle lectura a una pregunta que nos dejó hace un momento el doctor Francisco Velázquez en el chat. Sí. Y nos pregunta, ¿cómo pervivieron los patronazgos de Santo Domingo como patrono de aguas y el de Guadalupe como patrona contra inundaciones? Mira, pues primera noticia, esto de la Virgen de Guadalupe como patrona contra inundaciones, no lo he leído detenidamente. Supongo que esto, no sé en qué momento, lo que sí es que para el siglo XVII encontré bueno, los silencios dicen mucho. Tanto que pues hasta fueron interpretados los silencios acerca de la efectividad de la titularidad de Santo Domingo contra las inundaciones, fue puesta en duda por Ragón, ¿no? Pero en el caso, no sé si sigue ahí en el chat y yo le agradecería un poco más ahora sí que mi pregunta la regreso con otra, ¿no? ¿Cuándo
fue este patronazgo de la Virgen de 1634, muy temprano, pero yo no lo... muchas gracias, Francisco. No, justo. Eh, lo cierto es que, como señalé, hasta 1637 la ciudad seguía inundada, tenía problemas, y entonces a eso se sucedieron la atención que el ayuntamiento le debió haber dado, qué fiesta ni qué procesión, cómo lo ibas a hacer en canoas, en fin, ¿no? Sino más bien se ocupó de, bueno, sabemos perfectamente, ya me acordé, ahorita que dije la palabra clave, canoas, cómo la Virgen de Guadalupe fue trasladada en canoa desde por la calzada del Tepeyac, ¿no? Al centro de la Ciudad de México, justamente convocando su patronazgo. Perdón, son esas cosas que luego no lo incluí porque no me quise, porque el tema no es ese, ¿no? ¿Qué tanto o qué tanto fue exitosa el patronazgo de uno y de otro, o si las dos titularidades empataron, las dos convocatorias funcionaron? Ya de todas maneras es obvio que no, inmediatamente no funcionaron, porque eso no era, era un problema técnico de desagüe de la ciudad. Y ya no me entretuve más en señalar, ni tampoco en el texto, porque no era ese mi tema, ¿no? Sino quería ahí abonar más información sobre cómo se dio, en qué contexto, a partir de qué, y de qué imagen, ¿no? Entonces le agradezco mucho, justamente, dice, justamente fue llevada en canoa a la catedral. Sí, pues es que es algo que, bueno, qué oso de mi parte, pero es algo que está, que conocedora de la historia incluso de la Catedral de México y de la devoción a María, no tan profundamente de la Virgen de Guadalupe, pero sí con bastantes lecturas que he tenido. Bueno, ahora no lo trajera. Yo creo que me obnubiló el cerebro Santo Domingo de Guzmán o algo así. Disculpen el chiste. Muchas gracias, Francisco. Gracias, doctora. Ahora sí cedo la voz al doctor Alfonso Esponera. Un gusto escucharlo, doctor. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Vences Vidal y a las aportaciones, los aportes que venimos escuchando, que creo que son y han sido y serán muy interesantes. Lo mío es solo una noticia. Efectivamente, como nos ha indicado la doctora, el 14 y el 15 de septiembre de 1530 se da la aparición de la Virgen portando el retrato de Santo Domingo, acompañada por Santa Catalina y María Magdalena, y a partir de ese momento, 1530, esta advocación va adquiriendo mucha fuerza e intensidad, sobre todo a partir de la década del 17 en la corona española. Y en muchas ciudades de España, por ejemplo, en los conventos dominicanos, van apareciendo retablos y sobre todo representaciones de tanto o de la tabla, como es en el caso que nos ha enseñado, nos ha mostrado la doctora, como de las acompañantes con la tabla en la mano, entregándola al fraile sacristán. Como digo, esto se fue impulsando con enorme fuerza, no solo en la metrópoli, sino en todas, vamos a llamar, colonias. Y de ahí que hay hermosísimas representaciones de Santo Domingo Soriano en el arte
americano. Pero yo, mi intervención, quería señalar solo una curiosidad. En la década, o mejor dicho, en los años 1661 y 62, se funda una reducción bajo el nombre de Santo Domingo Soriano, de indios chanás y charrúas en el actual Uruguay. Y los doctrineros son los religiosos dominicos del convento de Buenos Aires, que era el más cercano. Bueno, esta reducción va evolucionando poco a poco y da origen a la actual ciudad de Soriano, en la República Oriental del Uruguay, que es quizá la más antigua, bueno, y sin quizá porque Montevideo es más tardía, la ciudad más antigua de esa república. Y se fue a lo largo del tiempo, pues celebrando la festividad de Santo Domingo Soriano, quitan el D o en él, el 15 de septiembre, que fue evidentemente cuando apareció. Y bueno, las reformas litúrgicas posteriores, más contemporáneas nuestras, ha llevado prácticamente a desaparecer esta celebración. Y porque es que, por otra parte, y con esto termino, es poco habitual en la historia de la liturgia que se dé tanta importancia a una representación de un santo y al carácter milagroso de dicha representación, de dicho cuadro. Y esto creo que es, bueno, lo original de esta, o la originalidad de esta advocación, que, como digo, se expandió enormemente por toda la América española, bueno, y también por otras zonas. Nada más. Muchas gracias, Alfonso. Qué gusto escucharte. Y pues sí, son unas contribuciones, una retroalimentación en este grupo. Me encanta esta noticia de 1661-62 que señalas para Uruguay. Aquí en México, justamente en esta temporalidad de último tercio del siglo XVII, encontraremos, o a lo mejor un poquito antes, ahorita me falla la memoria porque es un datito que encontré recientemente buscando datos sobre Oaxaca y los dominicos por alguna razón, y que me voy encontrando la referencia de Sebastián van Doesburg sobre la titularidad de San Pablo, el antiguo convento dominico de Antequera, y que ha sido objeto de una gran restauración, la titularidad de San Pablo al que le agregaron Santo Domingo en Soriano. Esto es, por supuesto, bien importante, ya lo tengo por ahí, pero pues ahora me olvidé de integrarlo para señalar, pues, cómo encontramos, pues, esta representación o esta extensión de esa, como bien lo señalaste, extraordinaria festividad a una imagen de un santo con este carácter sobrenatural, de milagroso, con este carácter de imagen celestial o no manufacta, ¿no?, que mencionaba en algún momento, y que pues nos abre por ahí otro camino de conocimiento que hay que asociar con los calendarios dominicos. Recientemente acabo de terminar un capítulo de libro muy largo sobre el contenido de un calendario dominico impreso en Habsburgo.
Y anticipándome tantito, nada más para redondear y traer a colación, porque no es el único calendario que lo cita, efectivamente, sino hay muchos otros más que me revisé del siglo XVIII. La fiesta de Santo Domingo en Soriano se celebraba el 15 de septiembre. Tenía efectivamente su fiesta particular. Lo que me llamó la atención al estar revisando estos calendarios es que cuando yo escribí hace ya 2 años, porque se acaba de salir publicado, ¿no? Este artículo, ¿no? En el que estoy basando en el que basé mi exposición, pues que, ay, perdón, ya se me fue la idea que quería redondear respecto a que en este estudio que yo hice del Archivo Dominicano, es que no encontré referencia en los diarios de la fiesta a Santo Domingo Soriano asociada al patronazgo. Sí, la del 4 de agosto, como ustedes lo escucharon casi como letanía, el 4 de agosto del 31, del 38, del no sé cuántos, ¿no? Pero del 15 de septiembre no, y sin embargo está marcada en los calendarios. Y uno de mis objetivos en este nuevo texto es justamente pues recuperar, rememorar, ¿no? Recuperar, refrescar la información histórica sobre este punto. Pero bueno, ya te agradezco muchísimo el comentario, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues yo aprovecho para hacer también algunas preguntas. En particular, y aunque no se trata de una fiesta a Santo Domingo, me gustaría preguntarle acerca de la fiesta de la batalla naval, si usted la tiene registrada, si la ha encontrado en sus pesquisas. Y bueno, también señalar la importancia que tiene para nuestras investigaciones la crónica de Fray Alonso Franco, que se mantuvo tanto tiempo inédita, que hasta desde el siglo XVII, perdón, que hasta el siglo XX, 1900 se publica, y que de manera digital tenemos acceso a ella desde hace muy poco, entonces también representa una gran novedad como aportación, como fuente para nuestras investigaciones. Entonces, también aprovechar para comentarle a Edgar que, bueno, este personaje que en algún momento de él platicamos y que formó parte de los que patrocinaron y apoyaron económicamente para la construcción del convento de Guadalajara, es don Juan Caballero y Ocio, un ilustre queretano. Entonces, doctora, le dejo mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo de la batalla naval es un tema interesantísimo, y justamente en este calendario, bueno, en este acercamiento a los calendarios dominicos, podemos ir conjuntando con las noticias que aparecen en los diarios sobre esa celebración. Caemos en la cuenta que no solamente se festejaba o se recordaba el triunfo de la Armada Católica, ¿no? Sobre la Armada de los turcos en el Golfo de Lepanto, sino que, no solamente el primer domingo de octubre, destinado por 2 pontífices a conmemorar, y sobre todo por uno segundo, a conmemorar esa fiesta en ese día, primer domingo de octubre. La he encontrado también asociada al, ay, se me acaba de ir el día exacto, creo que es el 5 de mayo, cuando San Pío V nació en el cielo, ¿no? Si murió en la tierra, nació en el cielo, y también en ese día se conmemoraba junto con esta figura, ¿no? Durante su pontificado, pues haciéndole este reconocimiento de el rezo sistemático del rosario a la Virgen María, ¿no? Y proclamando la victoria en Lepanto gracias a la intervención de la abogada Nuestra Señora de las Victorias.
Entonces, bueno, hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Porque sí son varias, es un abanico de pesos, de contrapesos, y que fue muy bien aprovechado para desglosarlo en dos o más festividades a lo largo del año o del calendario litúrgico en un año, ¿no? Y a lo largo de sucesivamente varios años. Entonces, por eso recomendaría, pues, el acercamiento a estos impresos y sobre todo teniendo ahora esa joya de colección de impresos que tienen ustedes, ¿no? A través de este acervo mencionado por Edgar. Sería lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias, doctora Magdalena. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Hacer una pregunta o comentario? Bueno, sí, maestro Yo Edgar. tengo, sí, Doctora Elida Tedesco. Sí. sí, brevemente, a ver si logro articular bien la pregunta. Bueno, felicitar a la doctora, por supuesto, una exposición muy clara, un hermoso trabajo, y esto cuando señalaba la larga temporalidad trabajada, yo sé, bueno, cómo le va a hacer, y ese eje, ¿no?, entre los apoyos que da el ayuntamiento, las distintas festividades, y cómo están cambiando, es muy ilustrativo, ¿no?, ese cambio posible en las festividades. Me surgió una duda, digamos, más allá del nombramiento como patrono de aguas de Santo Domingo, ¿y cómo se ve eso en las festividades o en las representaciones, es decir, en la devoción? ¿Qué alusiones se hacen a esa función del santo de aguas, ¿no? Viene de mi ignorancia, digamos. Más allá del nombramiento, lo tenemos como uno de los patronos, preocupado por las inundaciones, para proteger. ¿Cómo se hace en ceremonial? En las festividades, en las ceremonias hay unas oraciones de representación, eso sí es posible ver, y cómo va cambiando, hasta, digamos, va perdiendo fuerza esa representación, tal vez con ciertas soluciones que se le dan al tema de aguas en la Ciudad de México en el 18. Sí, muchas gracias, Eunice. Interesantísima pregunta que nos transporta a otros ámbitos de las expresiones sociales y de los letrados a cargo de cantar, de celebrar, de participar, de plasmar en los adornos que uno supone habría, ¿no? Como en otras fiestas que están descritas. Lamentablemente no encontré una descripción, una referencia. No me quiero justificar en el tiempo que tuve para llevar a cabo esa investigación, porque pues ahora sí que me fue solicitada una contribución en donde yo hablara de Santo Domingo, de la importancia de Santo Domingo en México, que yo eligiera dónde, a través de qué medios, etcétera. Entonces, para mí sí fue un reto investigar sobre eso, porque pues estoy en otros dos frentes de investigación, o estaba en ese entonces en otros 2 o 3 frentes de investigación sobre otros tópicos de las devociones y la cultura en América Latina, ¿no? Que es parte de las exigencias de mi participación de mi trabajo en mi centro de adscripción. Sin embargo, yo siempre he defendido y parto de la afirmación que México es parte de América Latina, y hay que estudiar México, y hay que estudiar, por supuesto, por compromiso institucional, lo que sucede en otras partes de América Latina en torno a un nodo que tú elijas en México. En este caso decidí excluir, o sea, concentrarme en la Ciudad de México, y entonces, claro, no me asomé a estos otros cuerpos no encontré sermones, porque a lo mejor no los busqué
no encontré festividades, ni siquiera como en otras oportunidades que tengo, que dispongo de mayor tiempo, y mayor tiempo me quiero referir, entre otras investigaciones, a 2 años por lo menos, de indagar en estas preciosas descripciones de las festividades que se montan y se siguen montando en Valencia, por ejemplo, ¿no? Que para mí había sido un deslumbramiento cuando me acerqué a la vida de San Luis Bertrán y a las festividades con motivo de su beatificación y canonización. Y por supuesto me coqueteaba indagar de qué otra manera se habían manifestado fiestas de otro tipo, ¿no? En este sentido municipales, en varios reinos de España, que esto me hubiera dado como pie para jalarlo hacia México y poder contribuir en ese sentido. Pero ya era demasiada la información, muy corto el tiempo. Realmente fueron unos meses de dedicación. Los documentos del Archivo Histórico de la Ciudad de México, en cuanto a festividades, los dos fondos que consulté no fueron más ricos, vamos, como para haber encontrado. Cómo me hubiera encantado encontrar una impresión, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán como titular de aguas en la Ciudad de México, ¿no? Financiado por fulano de tal, y entonces se describen unos emblemas y unos jeroglíficos, o la descripción de qué escenas se representaban, o cómo se representaba la imagen escultórica, porque esto es muy importante. Unas son las imágenes titulares representativas para rendir culto al titular del patronazgo. Es más, no sé, siempre me quedé con la duda y que son las que mostré, ¿no? Tanto Santo Domingo del retablo neoclásico como Santo Domingo en Soriano, y alguna otra de Santo Domingo que hubo en el segundo retablo de la Capilla Mayor de Santo Domingo de México, porque ahí también es toda una historia. Entonces, pues me preguntaba, bueno, ¿y la ciudad, el ayuntamiento en su sede tendría una de estas imágenes? No tendría por qué, eran 3, eran 12 patronos. No creo que como galería de retratos, ¿no? De santos patronos. Las imágenes allá, en sus lugares de culto en las iglesias. Recientemente, bueno, junto con mi artículo, en ese archivo se publicó otro, me da mucha pena, ahora no recuerdo el autor, que trabajó también el tema de Santo Domingo en Soriano, con obras pictóricas de las que les mostré, pues un grabado y una pintura tomadas así furtivamente, bueno, para mostrarles a ustedes unas variantes, ¿no? Porque no fue ese mi trabajo, pero pues quise ilustrarles a ustedes cómo es la imagen, o cómo podría haber sido la imagen original, ¿no? De la que también tenemos escasa noticia y varios problemas porque tuvo sus vicisitudes de conservación. Pero lo que me llamó la atención en el grabado es que no es el único santo, por supuesto, ni mucho menos, que está asociado a que sus milagros están asociados a un pozo de agua. Entonces, cuando cuando revisé esto para el caso de San Luis Bertrán, que también tiene una serie de milagros relacionados con pozos de agua, por supuesto que en la descripción de las fiestas con motivo de su beatificación, en los carros alegóricos de las procesiones se representaron, y en el altar mayor, en la estructura efímera levantada detrás del altar mayor, se representó una fuente de agua. Entonces eso, claro, nos transporta a un mundo maravilloso del que pues ahora tenemos que echar mano de la imaginación y aterrizarlo con estas descripciones. Repito, por ahí faltaría, por supuesto, abonar, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti. Maestro Edgar, ahora sí te cedo la voz.
Solo quería señalar que la doctora quería participar, la doctora Tedesco. Bueno, sin embargo, aprovecho el micrófono para decirles que pues el colegio tiene bueno, repetirles nuevamente, sino que el colegio tiene este importante repertorio de impresos mexicanos del siglo XVIII y XIX, algunos del XVII, pero sobre todo de estos impresos conocidos como impresos menores, ¿no? Devocionarios, novenas, algunos impresos de cordel que pues falta mucho todavía por estudiar, y digo, para motivarlos, sin embargo no tenemos el acceso digitalizado de ellos, pero sí pueden consultar a través de la biblioteca del Colegio de Jalisco, que está en nuestra página de internet, y ahí pues pueden localizar las descripciones, y si necesitan alguno de ellos que no sea tan amplio, podemos nosotros apoyarlos con fotografías si así lo requieren para algún estudio que quieran pensar. Y también pensando que en el drive del Seminario Alcalde, yo tengo, me parece que esa crónica que mencionó usted, Maestro Chel, la tengo digitalizada para ponerla ahí para el acceso de quien quisiera consultarla de manera digital. Y bueno, sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sí, justamente iba a pedirte que nos ampliara la información sobre este fondo. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Doctora Alicia Cruz, adelante. Hola, pues antes que nada quisiera felicitar a la doctora Vences Vidal por su muy interesante participación. Yo solo quisiera hacer un pequeño comentario en la experiencia que tenemos en algunos trabajos históricos de otras diócesis y tema que va a ser para la siguiente sesión sobre, en este caso, las visitas pastorales de los obispos, ¿no? En este caso, pues hemos trabajado la diócesis de Yucatán, el obispado de Yucatán, y a mí me llama mucho el tema de las devociones por digamos, esta vigilancia episcopal que se daba, sobre todo en una época pues muy temprana, sobre estas posibles discrepancias que se mencionaban al principio sobre la Virgen de Guadalupe como patrona y el patrono de las aguas. Creo que pues habría que estudiar un poquito más las fuentes para llegar a objetivos un poquito más particulares, pero creo no había estas grandes diferencias. Yo creo que en una época muy temprana, acercándose al esquema de las devociones prehispánicas, pues había un panteón un poco más fluido, ¿no? De deidades que se acompañaban entre sí. Nada más era como este comentario. Y mi pregunta a la doctora va un poco más enfocado a si en algún momento de su trabajo pudo ubicar pues algunas devociones que se fueron adjudicando más a las llamadas idolatrías y digamos, creencias vanas que se canalizaban al Santo Oficio por medio de algún tipo de vigilancia o visita, pues en este caso de los prelados o predicadores doctrineros, si en algún momento de su investigación encontró este grupo de información, ¿no? Gracias, muchas felicidades. Gracias, Eunice. Hace rato a Elida le estaba diciendo Eunice, perdón, disculpas. Bien, ay, qué bien el tema de las visitas episcopales. Sí, que arrojan mucho sobre esta cuestión de las devociones y los manejos que la población hace respecto a la incentivación de ciertos cultos, etcétera. Adelantándome un poquito, mi siguiente libro es sobre la diócesis de Chiapas, entre unas casas administradas por franciscanos y dominicos. Y justamente no me concentro en las devociones, pero está enfocada a los inventarios parroquiales. Bien,
Y ahí sí encontramos pues este tipo de información que le interesa a la doctora Eunice, y que para esta investigación de Santo Domingo de Guzmán, no, definitivamente no me encontré porque no lo busqué, porque por ahí no iba mi búsqueda, ¿no? Mi interés, sino pues más bien sobre saber si además de Santo Domingo, pues había habido algún otro patrón oficialmente designado, porque eso también es bien importante que una cosa sea el manejo de las imágenes para rogarles y pedirles y trasladarlas de un lugar a otro y demás, pero otra es, por eso me cuidé mucho de citar los documentos notariales en donde se hace explícito el convenio sobre esa titularidad de Santo Domingo de Guzmán, que pues a la que recurrieron porque como dije, el convento pues estaba en una de las zonas que mayormente se afectaban con las inundaciones. Pero no, ni por asomo encontré alguna referencia así a que estoy pensando, así como que tratando de sacar el conocimiento en este campo de lo prehispánico y la devoción a la deidad de las aguas, que por ejemplo me viene muy bien para el caso colombiano y para el caso mexicano, ahorita no me viene, pero bueno. No encontré alguna referencia y no tanto porque fuera en el campo o en el ámbito de competencia de los dominicos y la Inquisición ahí a un lado, ¿no? Que para eso pues estaba el santo patrono dominico, Pedro de Verona, como el secular Pedro de Arbués, como para vigilar eso, ¿no? Entonces, la verdad, no puedo, digamos, pues sí, no me encontré con eso, pero pues es cosa también el interés tiene pies y hay que hacer las búsquedas o las pesquisas, ¿no? Encaminadas a lo que se busque. Gracias. Gracias, doctora Eunice y doctora Magdalena. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si es así, los esperamos en la próxima sesión. Muchas felicidades, doctora Magdalena. Muchas gracias a todos los participantes. La próxima sesión se llevará a cabo el viernes 19 de agosto a las 12 horas. También esperamos a nuestro público en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Felices vacaciones. Yo ya entro a trabajar. Gracias, doctora. Muchas gracias. Adiós, felicidades. Buenas tardes. Gracias.